10. La tercera humanidad en el yermo. 1. La tercera especie humana. Hasta ahora hemos seguido el curso de la humanidad durante unos 40 millones de años. Todo el período que cubre esta crónica comprende unos 2000 millones. Por lo tanto, en el presente capítulo y el siguiente debemos efectuar un rápido vuelo a gran altitud sobre un espacio de tiempo 3 veces más largo que el que hemos observado hasta aquí. Ese gran espacio no es un desierto, sino un continente rebosante de vida muy variada, así como de muchas sucesivas y muy diversas civilizaciones. Las miríadas de seres humanos que la habitaron superan en mucho a la primera y segunda humanidad juntas. Y el contenido de cada una de esas vidas es un completo universo, rico y conmovedor como el de cualquiera de los lectores de esta obra. A pesar de la gran diversidad de este lapso de la historia de la humanidad, se trata de un solo movimiento de la sinfonía completa, del mismo modo que los cursos de la primera y la segunda humanidad constituyen cada uno un solo movimiento. No solamente se trata de un período dominado por una sola especie humana natural y la especie humana artificial, en la que se transformó la natural a la larga, sino que, asimismo, a pesar de las innumerables digresiones, un solo tema, un solo aspecto de la voluntad humana, da forma a toda la duración. Pues ahora, por fin, la principal energía del hombre se destina a reconstituir su naturaleza física y espiritual. A lo largo de las ascensiones y caídas de las muchas culturas sucesivas, ese propósito se va clarificando progresivamente, y se va expresando en múltiples experimentos trágicos y hasta devastadores. Hasta que, hacia el fin de ese inmenso período, casi parece haber alcanzado su objetivo. Mientras la segunda humanidad permanecía en su extraño estado de trance racial durante unos 30 millones de años, las obscuras fuerzas que impulsan el progreso comenzaron a agitarse otra vez en sus miembros. Un accidente geológico contribuyó a ese nuevo despertar. Un avance del mar fue aislando gradualmente a algunos de sus miembros en un continente insular, que en un tiempo formaba parte del lecho oceánico del Atlántico Norte. El clima de esa isla se fue enfriando lentamente, de manera que las temperaturas subtropicales se tornaron templadas y subárticas. El vasto cambio de condiciones causó en la raza aprisionada un sutil reacondicionamiento químico de los genes, de tal magnitud que sobrevino una epidemia de variaciones biológicas. Aparecieron muchos tipos nuevos, pero a la larga hubo uno más vigoroso y mejor adaptado que el resto, que superó a todos sus competidores y al fin se consolidó como una especie nueva, la tercera humanidad. Superando apenas la mitad de la estatura de sus predecesores, esos seres eran proporcionalmente delgados y ágiles. Su piel tenía un tono bronceado, cubierta de un luminoso halo de pelos de un dorado rojizo, que en la cabeza se convertía en unos mechones bermejos. Sus ojos dorados, que recordaban los de las serpientes, eran enigmáticos y profundos. Tenían el rostro compacto como el morro de un gato, con labios canosos pero muy delgados en las comisuras. Sus orejas, objeto de orgullo personal y de admiración sexual, eran extremadamente variables según los individuos y las razas. Esos órganos sorprendentes, que les habrían parecido simplemente ridículos a los miembros de la primera humanidad, denotaban el temperamento y el humor pasajero. Eran inmensos, en espiral, de una textura sedosa y muy móviles, y otorgaban a su cabeza, por otra parte más bien felina, un aspecto que recordaba a los murciélagos. Pero el rasgo más distintivo de la tercera humanidad residía en sus grandes manos, en las que tenían 6 dedos versátiles, como 6 antenas de acero viviente. A diferencia de sus predecesores, los miembros de la tercera humanidad vivían pocos años. Su infancia era corta y tenían una breve época de madurez, seguida en el curso natural de una década de senilidad. Morían alrededor de los 60 años. Pero aborrecían hasta tal punto la decrepitud, que solo en raras ocasiones consentían en llegar a viejos. Cuando su agilidad mental y física comenzaba a declinar, preferían suicidarse. Así, salvo en épocas excepcionales de su historia, muy pocos llegaban a los 50 años. Pero, si bien la tercera especie humana no alcanzaba los elevados niveles de sus predecesores, sobre todo en ciertos aspectos de su extraordinaria capacidad mental, distaba de ser simplemente una especie degradada.
conservaba la admirable capacidad sensorial, y esta aparecía incluso mejorada. La visión era igualmente amplia, precisa y cromática. El tacto era mucho más sensible, en especial en las yemas de los delicadamente puntiagudos dedos. El oído lo tenían tan desarrollado, que podían correr por un bosque con los ojos vendados sin chocar con los árboles. Además, la gran amplitud de sonidos y ritmos había adquirido una gama extremadamente sutil de significados emotivos. La música constituía, por lo tanto, uno de los principales intereses de las civilizaciones de esa especie. Mentalmente, la tercera humanidad era sin duda muy diferente de sus predecesoras. Aunque en ciertos aspectos su inteligencia no era menos ágil, era más astuta que intelectual, más práctica que teórica. Se interesaban más por el mundo de la experiencia sensible que por la esfera de la razón abstracta, y más por los seres vivientes que por los elementos inanimados. Descollaban en ciertas artes, y también en algunos campos de la ciencia, pero si se inclinaban hacia la ciencia era más por necesidades prácticas, estéticas o religiosas, que por curiosidad intelectual. En matemática, por ejemplo, gracias en gran medida al sistema duodecimal, como resultado de poseer 12 dedos, llegaron a ser unos maravillosos calculadores. Sin embargo, nunca los movió la curiosidad de indagar la naturaleza esencial del número. Tampoco, en física, llegaron jamás a descubrir las más obscuras propiedades del espacio. En efecto, estaban extrañamente desprovistos de curiosidad. De ahí que, si bien a veces lograban profundizar en la intuición mística, jamás fueron lo suficientemente disciplinados para filosofar, ni trataron de relacionar sus intuiciones místicas con el resto de su experiencia. En las etapas primitivas de la tercera humanidad, sus miembros eran hábiles cazadores. Pero asimismo, debido a sus fuertes impulsos paternos, tenían la costumbre de convertir en mascotas a los animales capturados. A lo largo de su existencia, demostraron lo que las razas anteriores hubieran llamado una peligrosa compasión en relación con toda clase de animales y plantas. Esa comprensión intuitiva de la naturaleza de los seres vivientes, y ese incansable interés en la diversidad del comportamiento vital, constituyeron el impulso dominante durante todo el curso de la tercera especie humana. Desde un principio se destacaron no solo como cazadores sino también como pastores y domesticadores. Por naturaleza eran muy hábiles en toda suerte de manipulaciones, pero en especial en la de los seres vivos. Como especie, también eran muy aficionados a practicar toda clase de juegos, en particular aquellos en que había que manejar animales. Así, por ejemplo, realizaban grandes hazañas montando unos venados semejantes a los alces que ellos domesticaban. También domaron un animal cazador muy gregario. La genealogía de ese gran lobo leonino llegaba, a través de los supervivientes tropicales de la peste marciana, hasta los descendientes del lobo del Ártico que se había expandido por el mundo después del desastre patagónico. La tercera humanidad entrenó a ese animal no solo para que los ayudara en el pastoreo y la caza, sino también en complicados juegos de montería. Entre ese sabueso y su dueño se establecía con frecuencia una relación muy especial, una especie de simbiosis física, una muda percepción intuitiva mutua, un amor genuino, basado en una provechosa cooperación que también estaba muy armonizado con el simbolismo religioso y la franca intimidad sexual de una manera peculiar en la tercera especie humana. Como apacentadores y pastores, los miembros de la tercera humanidad comenzaron a practicar la reproducción selectiva desde muy temprano, y cada vez se dedicaron más a perfeccionar y mejorar todo tipo de animales y plantas. Todo jefe local se jactaba no solo de que los hombres de su tribu eran los más varoniles, y las mujeres las más bellas de todas las mujeres, sino también de que los osos de su territorio eran los más nobles y hermosos ejemplares de todos los osos, de que las aves construían los nidos más perfectos y eran más hábiles voladoras y mejores cantoras que las de otras partes. Y así sucesivamente, respecto de todos los animales y vegetales. Ese control biológico se logró al principio mediante simples cruzamientos experimentales, pero luego, y cada vez en mayor escala, mediante burdas manipulaciones fisiológicas de los animales jóvenes, del feto y más adelante aún de los genes.
De ahí surgió un conflicto perenne, que a menudo provocaba guerras de un encarnizamiento verdaderamente religioso, entre los compasivos, a quienes les repugnaba infligir dolor, y los apasionados por la manipulación, que deseaban crear a cualquier coste. Ese conflicto, por supuesto, surgía no solo entre individuos, sino también dentro de todas las mentes. Pues todos eran cazadores y manipuladores innatos, pero a su vez experimentaban una compasión intuitiva incluso por la presa a la que atormentaban. El problema se complicó a causa de una serie de actos de crueldad extrema que ejecutaron hasta los más compasivos. Ese sadismo era en el fondo la expresión de una veneración casi mística por las experiencias sensoriales. El dolor físico, por ser la más intensa de todas las sensaciones, se consideraba como la más excelsa de las experiencias. Podía suponerse que ese hecho llevaría más bien al masoquismo que a la crueldad, y así era en algunas ocasiones. Pero, en general, aquellos que no podían soportar el dolor en su propia carne eran capaces, sin embargo, de persuadirse a sí mismos de que, al infligir dolor a los animales inferiores, estaban creando una vívida realidad psíquica, y, por lo tanto, la más sublime excelencia. Era precisamente la intensa realidad del dolor, decían, lo que hacía que fuera intolerable en hombres y animales. Pero, visto desde la perspectiva de la mentalidad divina, aparecía en su verdadera belleza. Y hasta el hombre, afirmaban, sabía apreciar su excelencia cuando se aplicaba no a los hombres sino a los animales. Aunque a la tercera humanidad no le interesaba el pensamiento sistemático, su mente a menudo se centraba en temas ajenos al campo del provecho social y privado. Experimentaban anhelos no solo estéticos sino místicos. Y si bien no sabían apreciar aquellas bellezas más sublimes de la personalidad humana que sus predecesores habían admirado como la consecución más elevada de la vida en el planeta, la tercera humanidad, a su manera, trataba de obtener lo mejor de la naturaleza humana, como también de la naturaleza animal. Consideraban al hombre en dos aspectos. En primer lugar, era el más noble de todos los animales, dotado de aptitudes únicas. Era, como se solía decir, la obra de arte maestra de Dios. Pero, además, puesto que sus virtudes especiales consistían en su comprensión de la naturaleza de todos los seres vivientes y su capacidad de manipulación, él mismo era tanto el ojo como la mano de Dios. Esas convicciones encontraban repetidamente expresión en las religiones de la tercera humanidad, mediante la imagen de la deidad como un animal mixto, con alas de albatros, mandíbulas del gran perro lobo, pezuñas de venado, etc., mientras que el elemento humano se representaba por medio de las manos, los ojos y los órganos sexuales masculinos. Y entre las manos divinas se encontraba el mundo, con toda su población diversa. A menudo el mundo se representaba como si fuese el fruto de la potencia primitiva de Dios, pero también como si estuviera en proceso de ser drásticamente modificado y torturado por las manos hasta que alcanzara la perfección. La mayoría de las culturas de la tercera humanidad estaban dominadas por esa obscura adoración de la vida como un espíritu omnipresente, que se expresaba en una miríada de diversos individuos. Y, al mismo tiempo, la lealtad intuitiva a los seres vivientes y a la fuerza vital vagamente concebida a menudo se complicaba por la presencia del sadismo. Pues en primer lugar se reconocía, naturalmente, que lo que es valioso para los seres superiores puede resultar intolerable a los inferiores, y, como se ha dicho, se creía que el dolor era una excelencia superior de esa especie. Pero el sadismo obedecía también a una segunda razón. La adoración de la vida, como agente o sujeto, se complementaba mediante la adoración del entorno como objeto para la subjetividad de la vida, como lo que permanece eternamente ajeno a la vida, entorpeciendo sus empresas, torturándola pero haciéndola posible, y, gracias a su misma resistencia, aguijoneándola para la consecución de expresiones más nobles. El dolor, se decía, era la más vívida aprehensión del objeto sagrado y universal. Nunca se sistematizó el pensamiento de la tercera especie humana. Pero, de manera similar a lo expuesto, se esforzaba para racionalizar su obscura intuición de la belleza que reside tanto en la victoria como en la derrota de la vida. 2. Episodios de la tercera humanidad. Esa era, en resumen, la naturaleza espiritual y física de la tercera especie humana.
A pesar de innumerables desviaciones, el espíritu de la tercera humanidad insistió en querer seguir de nuevo el hilo del interés biológico a través de un millar de culturas variadas. Una y otra vez, una tribu tras otra se esforzaba por salir del salvajismo y la barbarie para alcanzar una relativa ilustración, y en general, aunque no siempre, el carácter principal de esa ilustración era una actitud especial para la creatividad biológica o para el sadismo, o bien para ambas cosas a la vez. Un individuo nacido en esa sociedad no habría observado en ella ninguna característica dominante. Antes bien, le impresionarían los múltiples aspectos de las actividades humanas de su época, pues advertiría una abundancia de interrelaciones personales, de organización social e inventiva industrial, de arte y especulación, todo instalado en esa matriz universal de la lucha privada para proteger o expresar la individualidad. En cambio, a menudo el historiador puede descubrir en una sociedad algún carácter predominante, por encima o por debajo de esa proliferación tan diversa. Una y otra vez, pues, a intervalos de unos miles o unos cientos de miles de años, el antojo del hombre se imponía en la fauna y la flora de la Tierra, y a la larga se centraba en la tarea de remodelar al hombre mismo. Una y otra vez, a consecuencia de variadas causas, el esfuerzo fracasaba, y la especie se hundía de nuevo en el caos. En ocasiones, se establecía un período cultural de un tipo totalmente distinto. En una oportunidad, en los albores de la historia de la especie, y antes de que su naturaleza hubiese quedado plasmada, existió una civilización no industrial de carácter genuinamente intelectual, casi como la de Grecia. Otras veces, pero no muy a menudo, la tercera especie humana se enmarcaba tontamente en una civilización mundial singularmente industrial, a la manera de la primera humanidad norteamericanizada. En general, su interés se centraba demasiado en otras cuestiones para enredarse con los artefactos mecánicos. Pero en 3 ocasiones, por lo menos, sucumbió. De esas civilizaciones, una obtuvo la energía principal del viento y los saltos de agua. Otra, de las mareas, y otra, del calor interno de la tierra. La primera que se salvó de los peores males del industrialismo a causa de las limitaciones de su energía. Perduró unos 100.000 años en un equilibrio estéril, hasta que una bacteria desconocida la destruyó. La segunda fue afortunadamente breve. Pero los 50.000 años de despilfarro irrefrenable de energía de las mareas bastaron para modificar de manera apreciable la órbita de la Luna. Ese orden mundial desembocó por fin en una serie de guerras industriales. La tercera civilización perduró durante 250.000 de años como una organización mundial brillantemente sensata y eficiente. Durante la mayor parte de su existencia reinó una armonía social casi absoluta. Apenas se dieron algunas disputas internas semejantes a las que se producen en un panal de abejas. Pero de nuevo la civilización conoció finalmente el dolor, esta vez mediante el desatinado esfuerzo por generar tipos humanos especiales destinados a empresas industriales especializadas. Sin embargo, el industrialismo nunca fue más que un episodio, una incongruencia prolongada y desastrosa en la vida de esa especie. Hubo otros episodios. Por ejemplo, algunas culturas que a veces continuaron durante varios miles de años eran predominantemente musicales. Eso nunca hubiera podido suceder en la primera humanidad. Pero, como se ha dicho, la tercera especie tenía un oído peculiarmente desarrollado, así como una sensibilidad emocional para el sonido y el ritmo. En consecuencia, al igual que la primera humanidad acabó derrumbándose a causa de su obsesión irracional por los artefactos mecánicos, y del mismo modo que los miembros de la tercera humanidad sucumbieron una y otra vez por su propio interés en el control biológico, así, de cuando en cuando, fue su don musical lo que los hipnotizó. De esas culturas eminentemente musicales, la más notable fue una en la que la música y la religión se combinaron de una manera tan tiránica como lo habían hecho la religión y la ciencia en el remoto pasado. Vale la pena demorarnos un momento en uno de esos episodios. La tercera humanidad estaba muy sujeta al deseo de la inmortalidad personal. La vida era breve, y su amor a la vida, muy intenso. Les parecía un trágico fallo en la naturaleza de la existencia el hecho de que la melodía de la vida individual debiera desvanecerse en una senilidad espantosa o interrumpirse de repente, para no volver a repetirse jamás.
La música tenía un significado especial para esa raza. Tan intensa era su experiencia de ella, que todos estaban dispuestos a considerarla, de alguna manera, como la realidad subyacente de todas las cosas. En las horas de ocio, desprendiéndose de una vida penosa y a menudo trágica, grupos de labriegos trataban de conjurar por medio de canciones, con gaitas o violas, un universo más hermoso, más real que el de la labor cotidiana. Concentrando su sensible oído en la inagotable diversidad de tonos y ritmos, les parecía que la presencia viva de la música los poseía y los transportaba a un mundo más adorable. No es de extrañar que creyeran que toda melodía era un espíritu, que llevaba una vida propia en el universo musical. No es de extrañar tampoco que se imaginaran que una sinfonía o un canto coral era en sí un espíritu único inherente a todos sus miembros. Ni es de extrañar que les pareciera que, cuando los hombres y mujeres escuchaban música sublime, se abatían las barreras de su individualidad, de tal manera que se convertían en una sola alma mediante la comunión con la música. El profeta nació en un pueblo de las tierras altas, donde la fe nativa en la música era muy intensa, aunque totalmente inexpresada. Con el tiempo, aprendió a llevar a su público de labriegos hasta las cimas más altas de la alegría y de los más exquisitos pesares. Luego, por fin, comenzó a pensar y a expresar sus pensamientos con la autoridad de un gran bardo. Con suma facilidad, persuadió a los hombres de que la música era la realidad, y todo lo demás mera ilusión. De que el espíritu viviente del universo era pura música, y que cada individuo, animal o persona, si bien tenía un cuerpo que debía morir y desaparecer para siempre, también tenía un alma que era musical y eterna. Una melodía, decía, es la más efímera de todas las cosas. Suena y cesa. El gran silencio la devora, y al parecer la aniquila. El carácter pasajero es intrínseco a su esencia. Sin embargo, si bien para la melodía César es sufrir una muerte violenta, toda la música, afirmaba el profeta, tiene también una vida eterna. Después del silencio puede existir de nuevo, con toda su frescura y vitalidad. El tiempo no puede con ella, pues su residencia se halla en un sitio fuera del tiempo. Y ese sitio, predicaba el joven músico con gravedad, es también la patria de todo hombre y mujer, así como de todo ser viviente con un don para la música. Quienes buscaban la inmortalidad debían esforzarse para despertar sus almas dormidas a la melodía y la armonía. Y, de acuerdo con su grado de originalidad y destreza musical, así sería su posición en la vida eterna. La doctrina y las conmovedoras melodías del profeta se expandieron como el fuego. La música instrumental y vocal sonaba en todos los campos de pastoreo y en todos los sembradíos. El gobierno trató de acallarla, en parte porque su apasionada significación resonaba incluso en el corazón de las damas galantes, y amenazaba terminar con el refinamiento de siglos. No solo eso, el orden social mismo comenzó a desintegrarse, pues muchos empezaron a declarar abiertamente que lo que importaba no era haber nacido en una cuna aristocrática, ni siquiera dominar las formas musicales impuestas por la tradición tan apreciadas por las personas ociosas, sino el don de la expresión emocional espontánea en ritmo y armonía. La persecución fortaleció la nueva fe con una gloriosa corte de mártires que, según se afirmaba, cantaban triunfantes aún entre las llamas. Un día, el sagrado monarca mismo, hasta el momento prisionero de las convenciones, declaró, en parte sinceramente, en parte por política, que se había convertido a la fe de su pueblo. La burocracia dio lugar a una dictadura ilustrada, el monarca asumió el título de melodía suprema, y todo el orden social sufrió una reordenación más del gusto de los campesinos. El astuto monarca, respaldado por el celo religioso de su gente y favorecido por la rápida expansión espontánea de la fe en todas las regiones, conquistó el mundo entero y fundó la Iglesia Universal de la Armonía. Mientras tanto, el propio profeta, consternado por su vertiginoso éxito, se había retirado a las montañas para perfeccionar su arte bajo la influencia de la gran quietud reinante o de la música del viento, los truenos y las cascadas. Sin embargo, muy pronto el estrépito de las bandas militares y de los coros eclesiásticos, que el emperador mandó para saludarlo y conducirlo a la metrópoli, rompieron el silencio de los bosques.
Fue apresado, aunque no sin resistencia de su parte, y alojado en el altísimo templo de la música. Allí se lo mantuvo prisionero, se le dio el nombre de Sonido de Dios, y el gobierno mundial lo utilizó como un oráculo que precisaba interpretación. En unos pocos años, la música oficial del templo, así como de las delegaciones de todo el mundo, lo llevaron a la más delirante locura. Y en ese estado fue aún más útil a las autoridades. Así se fundó el Santo Imperio de la Música, que dio orden y propósito a la especie durante un milenio. Los aforismos del profeta, interpretados por una serie de gobernadores eficientes, se constituyeron como base de un gran sistema legislativo que poco a poco fue sustituyendo todos los códigos locales en virtud de su divina autoridad. Su raíz era la locura. Pero su expresión definitiva era el complejo sentido común, decorado con inocuas y preciosas flores demenciales. En esa época se consideraba al individuo, sensata pero tácitamente, como un organismo biológico que tenía determinadas necesidades o derechos, así como determinadas obligaciones sociales. Pero el lenguaje en que se expresaba y elaboraba ese principio era una jerga basada en la suposición de que todo ser humano era una melodía, que debía completarse dentro del gran tema musical de la sociedad. Hacia el término de ese milenio de orden, se produjo un cisma entre los devotos. Una nueva y ferviente secta declaró que el dogmatismo eclesiástico había sofocado el verdadero espíritu de la religión musical. El fundador de la religión había predicado la salvación por medio de la experiencia musical individual, mediante una intensa comunión emocional con la música divina. Pero, de forma gradual, según se dijo, la Iglesia había perdido de vista esa verdad fundamental, y demostraba en cambio un interés estéril por las formas y principios objetivos de la melodía y el contrapunto. La salvación, según la visión oficial, no debía lograrse por medio de la experiencia objetiva, sino observando las reglas de una obscura técnica musical. ¿Y cuál era esa técnica? En vez de convertir el orden social en una expresión práctica de la ley divina de la música, los eclesiásticos y estadistas habían interpretado erróneamente esas leyes divinas para adaptarlas a la simple conveniencia social, hasta que se perdió el verdadero espíritu de la música. Mientras tanto, se produjo la réplica del otro bando. Se ridiculizó el talante egoísta de los rebeldes, centrado en la salvación del alma, y se instó a los hombres a apreciar más las divinas y exquisitamente ordenadas formas de la música misma, que sus propias emociones. Fue entre los rebeldes donde resurgió el interés biológico de la raza, subordinado a ese momento. Las relaciones sexuales, al menos entre las mujeres más devotas, comenzaron a sufrir la influencia del deseo de tener hijos que tuviesen una extraordinaria sensibilidad y genio musical. Las ciencias biológicas eran rudimentarias, pero se conocía el principio general de la reproducción selectiva. Al cabo de un siglo, esa práctica de la gestación en pro de la música, o de gestar un alma, dejó de ser una idiosincrasia privada para convertirse en una obsesión racial. Y fue tan fructífera que al cabo de un tiempo se volvió muy común un nuevo tipo, que prosperó ante la aprobación y devoción de la gente ordinaria. Esos nuevos seres eran sin duda extraordinariamente sensibles a la música, tanto que el canto de una alondra constituía para ellos una auténtica tortura por su banalidad, y, como reacción ante cualquier clase de música humana que aprobaran, invariablemente caían en trance. Por el contrario, ante el estímulo de una música que no fuera de su agrado, eran capaces de enloquecer y asesinar a los intérpretes. No es preciso que nos detengamos a explicar cómo una raza dominada por la extravagancia se sometió gradualmente a los caprichos de esos seres humanos dementes, que incluso llegaron a convertirse durante un breve período en la tiránica casta rectora de una teocracia musical. Tampoco es necesario observar cómo llevaron la sociedad al caos, ni cómo al final una era de confusión y asesinatos condujo a la humanidad una vez más a la sensatez, pero también a una desilusión tan amarga, que el esfuerzo para volver a orientar la dirección de su iniciativa careció de determinación. La civilización se desmoronó y no se reconstruyó hasta después de que la raza hubo permanecido postrada varios miles de años. Así terminó quizá la más patética de las quimeras raciales. Nacida de una genuina y potente experiencia, conservó hasta el fin cierta nobleza demencial.
Hubo muchas otras culturas, separadas a menudo por largos períodos de barbarie, pero vamos a pasarlas por alto en esta breve crónica. La gran mayoría de ellas se centraron principalmente en el plano biológico. Una de ellas se destacó por un interés obsesivo por el vuelo, y por lo tanto por las aves. Otra se interesó casi exclusivamente en el concepto del metabolismo. Varias, por la actividad sexual, y muchas más, por un programa general de eugenesia. Debemos dejarlas a un lado con el fin de poder observar cómo la más grande de todas las razas de la tercera especie sufrió la tortura de adquirir una nueva forma. 3. El arte vital. Fue después de un período de eclipse inusitadamente largo que el espíritu de la tercera especie humana alcanzó su mayor esplendor. No es necesario explicar las etapas que condujeron a esa ilustración. Baste decir que el resultado fue una civilización muy notable, si es que puede aplicarse tal denominación a un orden en el que se desconocían las aglomeraciones arquitectónicas, el vestido solo se usaba cuando era necesario abrigarse y el desarrollo industrial que se produjo estuvo totalmente subordinado a otras actividades. Al comienzo de la historia de esa cultura, las exigencias de la caza y la agricultura, así como el impulso espontáneo de manipular seres vivos, desembocó en un cuerpo de conocimientos biológicos primitivo pero útil. Solo cuando la cultura hubo unificado todo el planeta, la biología dio nacimiento a la química y la física. Al mismo tiempo, un industrialismo bien controlado, basado primero en la energía eólica y la hidráulica, y luego en el calor subterráneo, brindó a la humanidad todos los lujos materiales que deseaba, así como mucho más tiempo libre. Si no hubiese existido otro interés más poderoso y dominante, el industrialismo seguramente los habría hipnotizado, como había ocurrido en otras ocasiones. Pero el interés por los seres vivientes, que caracterizó a toda la tercera especie, fue dominante ya antes del comienzo de la industrialización. El ejercicio del poder económico o la simple ostentación de riqueza no constituían alicientes para la tercera humanidad, pero eso no significa que la raza fuese inmune al egoísmo. Al contrario, había perdido casi todo aquel altruismo espontáneo que había caracterizado a la segunda humanidad. Pero, en la mayoría de los períodos, la única clase de ostentación personal que la tercera humanidad encontraba de su gusto estaba directamente relacionada con el primitivo interés en la pecunia, la riqueza de bienes. Poseer muchos y nobles animales, tanto si eran económicamente productivos como si no, constituía siempre un signo de respetabilidad. La gente vulgar, sin duda, se contentaba con la simple cantidad, o a lo sumo con las virtudes convencionales de las razas animales reconocidas. Pero los más refinados perseguían ciertos principios muy precisos de la excelencia estética en su control de las formas vivientes, y se jactaban de ello. De hecho, a medida que la humanidad lograba más conocimiento biológico, iba desarrollando un nuevo arte muy notable, que denominaremos arte plástico vital, y que luego se convertiría en el principal vehículo de expresión de la nueva cultura. Se practicó universalmente y con fervor religioso, pues estaba muy íntimamente relacionado con la fe en un Dios vital. Los cánones de ese arte, así como los preceptos de esa religión, fluctuaban de una era a otra, pero en general se mantenían los principios básicos. O mejor dicho, si bien existía casi siempre un acuerdo universal con respecto a que la práctica del arte vital era el fin supremo y no debía tratarse con espíritu utilitario, había dos series de principios encontrados que merecían el favor de dos bandos opuestos. Una forma de arte vital pretendía lograr la plena potencialidad de cada tipo natural como una naturaleza perfecta y armoniosa, o bien producir nuevos tipos igualmente armoniosos. La otra se enorgullecía de producir monstruos, y solía desarrollar un solo aspecto en detrimento de la armonía y la salud del organismo como un todo. Así se logró crear un ave capaz de volar más rápido que cualquier otra. Pero no era capaz de reproducirse ni alimentarse, y por lo tanto había que mantenerla de forma artificial. A veces, por otra parte, se forzaban en un solo organismo ciertos caracteres incompatibles de la naturaleza, y así se mantenía un equilibrio precario y torturador. Para dar un ejemplo, una hazaña muy ponderada la constituyó la creación de un mamífero carnívoro en el que las patas delanteras, provistas de plumas, habían asumido la estructura de las alas de un ave.
Ese ser no podía volar, puesto que su cuerpo no estaba debidamente proporcionado, y solo podía correr trastabillando con las alas extendidas. Otro ejemplo de monstruosidad lo constituía un águila de 2 cabezas, y un venado en el que, con indescriptible ingenio, el artista había logrado convertir la cola en una cabeza, con cerebro, órganos sensoriales y mandíbulas. En ese arte monstruoso, el interés por los seres vivientes se hallaba teñido de sadismo a raíz de la preocupación por el destino, en especial el destino interior, como la divinidad que conforma nuestros objetivos. En sus formas más vulgares, se trataba de una burda expresión del deseo egoístico de poder. Esa búsqueda de lo monstruoso y lo discrepante era menos conspicua que la otra, la búsqueda de la perfección armoniosa. Pero en todo momento podía ejercer al menos una influencia subconsciente. El objetivo supremo del movimiento dominante, que buscaba la perfección, consistía en embellecer el planeta con una fauna y flora muy diversas, con la raza humana como la coronación y el instrumento de la vida terrestre. Cada especie, y cada variedad, debía tener su lugar y cumplir su papel en el gran ciclo de los tipos vivientes. Cada una tenía que perfeccionarse interiormente para su función. No debía poseer resabios dañinos de un estilo de vida del pasado, y sus facultades debían estar en verdadero acuerdo las unas con las otras. Pero, repito, el objetivo supremo no afectaba meramente a los tipos individuales, sino a todo el equilibrio vital del planeta. Así, si bien tenía que haber tipos de todo orden desde la más humilde bacteria hasta el hombre, era contrario al canon del sagrado arte ortodoxo que algún tipo medrara a expensas de la destrucción de un tipo superior a sí mismo. En el movimiento sádico del arte, en cambio, se decía que en el hecho de que un tipo inferior exterminara a uno superior había una trágica belleza, peculiarmente exquisita. De hecho, hubo ocasiones en la historia de la raza en que las dos sectas se ensañaron en un conflicto sangriento porque los sádicos no cesaban de imaginar parásitos para causar daño a los nobles productos de los ortodoxos. De quienes practicaban el arte vital y todos lo hacían hasta cierto punto, unos pocos lograban notoriedad y hasta fama por medio de sus productos grotescos, si bien rechazaban con toda deliberación los principios ortodoxos. Otros, menos afortunados, estaban dispuestos a aceptar el ostracismo e incluso el martirio, y sostenían que lo que ellos habían producido era un símbolo significativo de la tragedia universal de la naturaleza vital. Sin embargo, la gran mayoría aceptaba el canon sagrado. Por lo tanto, tenían que elegir uno u otro de ciertos modos de expresión reconocidos. Por ejemplo, podían tratar de mejorar algún tipo de organismo existente, mediante el perfeccionamiento de sus facultades y la eliminación en él de todo lo que fuese nocivo o inútil. O bien, en una tarea más original y precaria, podían dedicarse a crear un tipo nuevo, con el fin de que ocupara un lugar en el mundo que todavía no estuviera ocupado por ninguna especie. Para ello, seleccionaban un organismo adecuado y trataban de rehacerlo de acuerdo con un nuevo plan, esforzándose en crear un ser de naturaleza perfectamente armónica y adaptado con precisión al nuevo modo de vida. En esa clase de trabajos debían observarse varios principios estéticos muy estrictos. Así, se consideraba un arte pésimo el hecho de reducir un tipo superior a un nivel inferior, o bien cualquier forma con tendencia a desperdiciar las facultades de un tipo. Y además, puesto que el verdadero fin del arte no era la producción de tipos individuales, sino la producción de una fauna y flora sistemáticamente perfectas y universales, resultaba inadmisible dañar aún por accidente cualquier tipo superior al que se pretendía crear. Pues la práctica del arte vital ortodoxo se consideraba como una empresa cooperativa. El artista máximo, después de Dios, era la humanidad como un todo. La obra magna de arte debía ser un atavío cada vez más perfecto de las formas de vida para el embellecimiento del planeta y el gozo del artista supremo, cuya criatura e instrumento era el hombre. Poco se logró, por supuesto, hasta que las ciencias biológicas aplicadas hubieron progresado hasta mucho más allá de lo logrado durante el curso de la Segunda Humanidad. Se precisaba algo más que los principios empíricos de los criadores del pasado. A la más inteligente de todas las razas de la tercera especie le llevó muchos miles de años de investigación descubrir los más delicados principios de la herencia, y elaborar una técnica mediante la cual se pudiesen manipular los verdaderos factores hereditarios.
Fue ese perfeccionamiento de la biología lo que permitió penetrar hasta las regiones más profundas de la química y la física. Y, debido a esa secuencia histórica, estas ciencias se concibieron de una forma biológica, con el electrón como organismo básico, y el cosmos como un todo orgánico. Imaginemos, pues, un planeta organizado casi como un vasto sistema de jardines botánicos y zoológicos, o de parques vírgenes, diseminados entre campos de cultivo e industrias. En cada gran centro de comunicaciones se organizaban exhibiciones mensuales y anuales, en las que se mostraban las últimas creaciones. Los altísimos sacerdotes del arte vital las juzgaban, otorgaban distinciones y las consagraban con ceremonias religiosas. En esas ferias, algunos de los ejemplares exhibidos eran utilitarios. Otros, puramente estéticos. Podía haber cereales, vegetales y reses mejorados. Algunos ejemplares eran excepcionalmente inteligentes o bien se trataba de una variedad de perro pastor, o de un nuevo microorganismo con funciones especiales en la agricultura o en la digestión humana. Pero también estarían presentes los últimos logros en el arte vital puro: grandes venados de carreras, sin cuernos y con esbeltas patas. Aves o mamíferos adaptados a alguna nueva función. Osos con los que se pretendía superar a todas las variedades existentes en la lucha por la existencia. Hormigas con órganos e instintos especializados. Mejoras en las relaciones de parásito y huésped, con el fin de establecer una simbiosis en la que el huésped sacara provecho del parásito. Y así sucesivamente. Y en todas partes se encontraban los pequeños seres desnudos, rubicundos y faunescos, que habían creado esas maravillas. Los tímidos pobladores de la selva, de físico burka, medraban junto a sus antílopes, buitres o los nuevos y grandes depredadores felinos. Una mujer joven de aire grave podía causar un revuelo al aparecer en algún lugar seguida por varios osos gigantescos. Tal vez se apiñaría a su alrededor una multitud para examinar los dientes o los miembros de esos seres, y ella tendría que ahuyentar a los curiosos de su paciente rebaño. En esa época, la relación normal entre el hombre y la bestia era de perfecta amistad, que en algunas ocasiones, y en el caso de los animales domésticos, podía llegar a una intensa y casi dolorosa adoración mutua. Ni siquiera las bestias salvajes evitaban al hombre, y mucho menos lo atacaban, salvo en circunstancias especiales de la cacería y en los espectáculos sagrados de los gladiadores. Estos últimos precisan una atención especial. Los poderes combativos de las bestias eran admirados en igual medida que los demás poderes. Hombres y mujeres por igual experimentaban una alegría salvaje, lindante con el éxtasis, al observar un combate a muerte. En consecuencia, se organizaban espectáculos en los que diferentes clases de bestias se enfrentaban furiosamente, y se las dejaba luchar hasta la muerte. No solo eso. Además se celebraban peleas entre animales y hombres, entre dos hombres, entre dos mujeres y, algo que sorprenderá a los lectores del presente libro, entre una mujer y un hombre. Pues, en esa especie, la mujer no era físicamente más débil que su pareja. 4. Políticas conflictivas. Casi desde el principio se había aplicado el arte vital hasta cierto punto al hombre mismo, aunque con algunos titubeos. Se habían logrado grandes perfeccionamientos, pero solo aquellos sobre los cuales no había diversidad de opiniones. Se fueron eliminando pacientemente las principales enfermedades y anomalías heredadas de las civilizaciones pasadas, y se puso remedio a varios defectos fundamentales. Por ejemplo, se mejoraron en gran medida la dentadura, el aparato digestivo, el sistema glandular y el circulatorio. La buena salud extrema y la considerable belleza física se tornaron universales. El parto se convirtió en un proceso indoloro y sin riesgos. Se aplazó la senilidad y se elevó apreciablemente el índice de inteligencia práctica. Esas reformas fueron posibles mediante una vasta concertación de esfuerzos en la investigación y la experimentación, con el apoyo de la comunidad mundial. Pero la iniciativa privada también era eficaz, pues en la relación entre los sexos predominaba mucho más conscientemente la idea de los hijos que en la primera humanidad. Todo individuo conocía las características de su composición hereditaria, y sabía la clase de hijos que podía esperar de las relaciones entre diferentes tipos hereditarios.
Así, al hacer el amor el joven no se contentaba con persuadir a la amada de que su espíritu estaba naturalmente destinado a proporcionar al espíritu de ella una gozosa consumación. También trataba de persuadirla de que con su ayuda ella podría tener hijos de una excelencia peculiar. En consecuencia, en todo momento se producía un proceso de procreación selectivo tendiente a lograr el tipo convencionalmente ideal. En ciertos aspectos, el ideal permaneció constante durante muchos miles de años, y consistía en salud, agilidad felina, destreza manipuladora, sensibilidad musical y una refinada percepción de lo bueno y lo malo en la esfera del arte vital, así como un juicio práctico e intuitivo en todos los quehaceres de la vida. La longevidad y la eliminación de la senilidad también eran objetivos buscados, y en parte alcanzados. Las modas a veces dirigían la selección sexual hacia la destreza en el combate, algún tipo especial de expresión facial o las facultades vocales, pero esos caprichos pasajeros carecían de importancia. Solo los caracteres deseados de forma permanente resultaron realmente intensificados por los actos privados de procreación selectiva. Pero, con el tiempo, llegó un momento en el que se persiguieron fines más ambiciosos. La comunidad mundial era ahora una jerarquía teocrática altamente organizada, regida de un modo estricto aunque benevolente por un consejo supremo de sacerdotes y biólogos vitales. Todo individuo, hasta el más humilde agricultor, tenía su sitio especial en la sociedad, otorgado por el Consejo General o por sus delegados, de acuerdo con sus antecedentes hereditarios y las necesidades de la sociedad. Por supuesto, ese sistema de veces conducía al abuso, pero en general funcionaba sin fricciones graves. Era tal la precisión del conocimiento biológico, que se conocían las aptitudes especiales y la capacidad mental de cada persona más allá de toda discusión, y rebelarse contra sus semejantes en la sociedad habría significado rebelarse contra su propia genealogía. Ese hecho era conocido universalmente, y aceptado sin resquemores. Cada individuo tenía suficiente campo para la emulación y el triunfo entre sus pares, sin necesidad de efectuar vagos intentos de trascender su propia naturaleza mediante el salto a un orden jerárquico superior. Ese estado de cosas habría sido imposible si no hubiese existido una fe universal en la religión de la vida y la verdad de las ciencias biológicas. También habría sido imposible si todas las personas normales no hubieran sido practicantes del sagrado arte vital en un plano adecuado a su capacidad. Todo individuo adulto de la más bien escasa población mundial se consideraba un artista creativo, por humilde que fuese su esfera. Y en general estaba tan fascinado por su obra, que se contentaba con dejar el control y la organización social en manos de quienes estaban capacitados para ello. Además, en el fondo de toda mente residía el concepto de sociedad como un organismo de miembros especializados, y la profunda devoción de estos por la sociedad organizada tendía a dominar incluso sus fuertes impulsos egoístas, aunque no sin esfuerzo. Esa era la sociedad, casi increíble para la primera humanidad, que ahora se disponía a rehacer la naturaleza humana. Lamentablemente, había opiniones encontradas con respecto al fin último. Los ortodoxos deseaban tan solo continuar la obra que tanto tiempo llevaba en marcha, si bien propusieron incrementar las iniciativas y la coordinación. Estaban de acuerdo en perfeccionar el cuerpo humano según el plan actual, y en perfeccionar igualmente su mente, pero sin tratar de introducir nada nuevo en esencia. Su físico, conciencia, memoria, inteligencia y disposición emocional debían mejorarse hasta que casi resultaran irreconocibles. Pero tenían que seguir siendo, se decía, esencialmente lo que siempre habían sido. Sin embargo, un segundo grupo persuadió por fin a los ortodoxos para que ampliaran sus conceptos en un aspecto importante. Como ya se ha dicho, la tercera humanidad era propensa a dejarse absorber de vez en cuando por el antiguo anhelo de inmortalidad personal. Ese anhelo solía ser muy intenso en la primera humanidad. E incluso la segunda, a pesar de su gran don para la objetividad, en algunas ocasiones había permitido que su admiración por la personalidad humana acabara por persuadirla de que el alma debía ser eterna. La tercera humanidad, cuyos miembros gozaban de una existencia corta y carecían de capacidad teórica en su pasión por los seres vivientes de toda clase y por la diversidad de comportamientos vitales, concebía la inmortalidad de distintas maneras.
En su última cultura imaginaban que, al morir, todos los seres vivientes que merecían la aprobación del dios de la vida pasaban a otro mundo, muy parecido al mundo conocido, pero más feliz, donde vivirían en presencia de la deidad, sirviéndole con una creatividad vital sin trabas. Se creía que podía establecerse una comunicación entre los dos mundos, y que el tipo de vida terrestre más elevado era el que mejor podía comunicarse. Ahora se decía que había llegado el momento de una gran revelación sobre la vida futura. Por lo tanto, se propuso engendrar comunicantes especializados que se ocuparían de guiar a este mundo mediante las directivas del otro. Como había ocurrido en la primera humanidad, se suponía que esa comunicación con el mundo del más allá se establecía en el trance mediúmnico. La nueva empresa, pues, consistía en crear mediums extremadamente sensibles, e incrementar los poderes mediúmnicos del individuo medio. Existía, empero, otro grupo, cuyo objetivo era muy diferente. El hombre, decían, es un organismo sumamente noble. Hemos tratado otros organismos con el fin de acentuar en cada uno sus atributos más nobles, y ha llegado el momento de hacer lo propio con el hombre. Lo más característico en el hombre es la manipulación inteligente, el cerebro y la mano. En la actualidad, la mano ha sido superada por los mecanismos modernos, pero el cerebro jamás será aventajado. Por lo tanto, debemos desarrollar estrictamente el cerebro, la coordinación inteligente de la conducta. Todas las funciones orgánicas que pueden realizarse por medio de la máquina deben relegarse a esta, de modo tal que toda la vitalidad del organismo pueda destinarse al desarrollo y funcionamiento del cerebro. Debemos producir un organismo que no sea meramente un puñado de rasgos heredados de los antepasados primitivos y precariamente regidos por un destello de inteligencia. Tenemos que crear un hombre que no sea más que un hombre. Cuando lo hayamos conseguido, podremos pedirle, si queremos, que desentrañe la verdad sobre la inmortalidad. Y asimismo podremos dejar en sus manos el control de todos los asuntos humanos. La casta gobernante se opuso firmemente a ese proyecto. Manifestaron que, si se llevaba a cabo, solo se obtendría un ser inarmónico cuya naturaleza violaría todos los principios de la estética vital. El hombre, dijeron, era en esencia un animal, aunque único en cuanto a sus dotes. Debía desarrollarse toda su naturaleza, y no solo una facultad en detrimento de las otras. Al arguir de esa forma, seguramente lo hacían influidos en parte por el miedo a perder su autoridad. Pero sus argumentos eran coherentes, y la mayoría de la comunidad estuvo de acuerdo con ellos. No obstante, un pequeño grupo de los mismos gobernantes acordaron emprender la tarea en secreto. No hubo necesidad de mantener en secreto, en cambio, la gestación de personas comunicantes. El Estado mundial alentó esa práctica e incluso creó instituciones para llevarla a cabo. 11. El hombre se recrea a sí mismo. 1. El primero de los grandes cerebros. Los que trataban de crear un supercerebro emprendieron su gran empresa de investigación y experimentación en un remoto rincón del planeta. No es necesario contar en detalle cómo les fue. Al principio trabajaron en secreto, luego se dedicaron a intentar persuadir al mundo para que aprobara su plan, pero solo consiguieron separar a la humanidad en dos facciones. La sociedad quedó dividida, y hubo guerras religiosas. Pero, al cabo de unos cuantos siglos de intermitentes derramamientos de sangre, las dos sectas, los que buscaban crear seres comunicantes y los que pretendían crear el supercerebro, se establecieron en diferentes regiones para lograr sus fines respectivos sin ser molestados. Con el tiempo, cada grupo se convirtió en una especie de nación, unida por la fe religiosa y un espíritu de cruzada, con muy poco intercambio cultural entre ambos. Quienes deseaban crear el supercerebro emplearon 4 métodos, a saber la reproducción selectiva, la manipulación de los factores hereditarios en las células cultivadas en el laboratorio, la manipulación del óvulo fertilizado cultivado también en el laboratorio y la manipulación del feto. Al principio obtuvieron innumerables engendros trágicos que no vamos a comentar. Pero, con el tiempo, varios miles de años después de los primeros experimentos, consiguieron algo que parecía prometer el éxito. Se había seleccionado cuidadosamente un óvulo humano, que fue fertilizado en el laboratorio y luego se reorganizó a fondo por medios artificiales.
Al inhibir el crecimiento del núcleo del embrión y de los órganos inferiores del propio cerebro y estimular intensamente al mismo tiempo el crecimiento de los hemisferios cerebrales, los denodados investigadores lograron por fin crear un organismo que consistía en un cerebro de 3,5 metros de diámetro, y un cuerpo cuya mayor parte se reducía a un simple vestigio a partir de la superficie inferior del cerebro. Las únicas partes del cuerpo a las que se les permitió alcanzar la medida natural fueron los brazos y las manos, y se forzó a los vigorosos órganos de la manipulación a trabarse por los hombros a la sólida estructura que constituía el habitáculo de la criatura. Así pudieron obtener un firme soporte para su obra. Las manos tenían los 6 dedos normales de la tercera humanidad, aunque eran muy agrandadas y perfeccionadas. El fantástico organismo se creó y maduró en un edificio diseñado para alojarlo junto con la complicada maquinaria que se necesitaba para mantenerlo vivo. Una bomba autorregulada, accionada por energía eléctrica, hacía las veces de corazón. Un laboratorio químico vertía los elementos necesarios en la corriente sanguínea y eliminaba los productos de desecho, con lo que ocupaba el lugar de los órganos digestivos y el sistema glandular. Los pulmones consistían en una amplia sala repleta de tubos de oxigenación, a través de los cuales un ventilador eléctrico hacía circular aire constantemente. El mismo ventilador inyectaba aire a los órganos artificiales del habla. Esos órganos estaban construidos de tal manera que las fibras nerviosas naturales, que partían de los centros del habla del cerebro, podían estimular los controles eléctricos apropiados para producir sonidos idénticos a los que habrían producido la garganta y la boca de un ser humano. El sistema sensorial de ese cerebro sin tronco era una mezcla de fibras naturales y artificiales. Los nervios ópticos se habían hecho crecer a lo largo de 2 probóscides flexibles de 1,5 metros de longitud, cada una de las cuales llevaba un enorme ojo en el extremo. Pero, mediante una muy ingeniosa alteración de la estructura ocular, las lentes naturales podían separarse a voluntad, de tal manera que la retina se podía aplicar a una gran diversidad de instrumentos ópticos. También los oídos podían proyectarse en el extremo de una suerte de pedúnculos y estaban dispuestos de tal forma que las extremidades nerviosas podían entrar en contacto con amplificadores artificiales de varias clases o bien escuchar directamente los ritmos microscópicos de los organismos más diminutos. El olfato y el gusto se habían desarrollado como sentidos químicos, capaces de distinguir por su sabor casi todos los elementos y compuestos. La presión, el calor y el frío solo se detectaban por medio de los dedos, pero con una gran sensibilidad. Se había intentado eliminar por completo del organismo la sensación de dolor, pero ese objetivo no se pudo alcanzar. La criatura fue lanzada a la vida con éxito, y se mantuvo viva durante 4 años. Pero, si bien al comienzo todo anduvo bien, en su segundo año el infortunado niño, si así puede llamarse, comenzó a sufrir intensos dolores y a dar señales de trastornos mentales. A pesar de todo lo que sus devotos padres adoptivos hicieron, se fue hundiendo gradualmente en la demencia y falleció. Había sucumbido bajo el peso de su cerebro y de ciertos fallos en la regulación de la composición química de la sangre. Podemos pasar por alto los siguientes 400 años, durante los cuales se realizaron varios intentos vanos de repetir el gran experimento con más éxito. Hablemos, pues, del primer individuo verdadero de la cuarta especie humana. Se creó de la misma manera artificial que sus predecesores, y se proyectó de acuerdo con el mismo plan general. Sin embargo, su sistema mecánico y químico era mucho más eficiente, y sus creadores esperaban que, debido al cuidadoso ajuste de los mecanismos de crecimiento y decadencia, podría llegar a ser inmortal. También el plan general sufrió cambios en un aspecto muy importante. Sus hacedores construyeron una gran torre craneana circular que dividieron en muchos compartimientos, distribuidos en torno a un espacio central, con casillas por todas partes. Mediante una técnica que tardó siglos en desarrollarse, consiguieron que las células del cerebro embrionario en crecimiento se expandieran hacia afuera, no como las circunvoluciones de los hemisferios normales, sino dentro de las casillas que se habían preparado para ese fin. Así, el cráneo artificial era una espaciosa torre de hormigón armado de unos 12 metros de diámetro.
Una puerta y un pasillo permitían el acceso desde el exterior hasta el centro de la torre, y de allí partían otros pasillos entre hileras de pequeños aparadores. Innumerables tubos de cristal, metal y una especie de vulcanita distribuían la sangre y los elementos químicos por todo el sistema. Unos radiadores eléctricos mantenían un calor constante en todos los aparadores, así como en los innumerables canales de las fibras nerviosas, cuidadosamente protegidos. Termómetros, esferas, barómetros e indicadores de toda clase informaban a los asistentes de todos los cambios físicos que se producían en aquel extraño sistema medio natural y medio artificial, aquella descabellada factoría de la mente. Al cabo de 8 años de su concepción, el organismo había llenado el espacio de su cráneo y alcanzado la mentalidad de un niño recién nacido. A los padres adoptivos les pareció que el avance hacia la madurez era desesperadamente lento. No fue casi hasta el fin de la quinta década cuando pudo decirse que había alcanzado el nivel mental de un adolescente inteligente. Pero no existía ningún motivo para desalentarse. Al cabo de otra década, aquel pionero de la cuarta humanidad había aprendido todo lo que la tercera podía enseñarle, y también había visto que una gran parte de su saber era una tontería. Respecto de la destreza manual, ya podía rivalizar con el mejor. Pero, si bien las manipulaciones le causaban un intenso gozo, usaba las manos casi por completo al servicio de su incansable curiosidad. De hecho, resultaba evidente que la curiosidad constituía su principal característica. Era un ser insaciablemente curioso, dotado de unas manos muy diestras. Se había creado una institución estatal para atender su alimentación y educación, y se mantenía dispuesto un equipo de personas instruidas para responder a sus impacientes preguntas y asistirlo en sus propios experimentos científicos. Ahora que había alcanzado la madurez, esos infortunados eruditos se vieron superados y reducidos a simples empleados, lavaplatos y recaleros. Cientos de sus sirvientes viajaban continuamente a todos los rincones del planeta para buscar información y especímenes, y el significado de esos recados la mayoría de las veces escapaba a su propia inteligencia. Sin embargo, ponían buen cuidado en no demostrar su ignorancia en público. Al contrario, salieron airosos en la obtención de mucho prestigio gracias al misterio de sus misiones. El formidable cerebro carecía totalmente de las respuestas instintivas normales, salvo la curiosidad y la capacidad constructiva. No conocía el miedo instintivo, si bien procedía con desapasionado cuidado en toda circunstancia que amenazara dañarlo y perjudicar su intensa investigación. No conocía la ira, sino solo una firmeza inflexible al encararse con una oposición. No conocía tampoco el hambre y la sed normales, solo una sensación de debilidad cuando la sangre no recibía los nutrientes adecuados. La sexualidad estaba totalmente ausente de su mentalidad. No podía experimentar la ternura instintiva ni el instintivo sentimiento de grupo, pues carecía de piedad. La devoción heroica de sus más íntimos servidores no merecía su gratitud, sino solo una fría aprobación. Al principio, no se interesaba en absoluto por los asuntos de la sociedad que lo mantenía, atendía sus caprichos y lo adoraba. Pero con el tiempo comenzó a sentir placer al sugerir brillantes soluciones para todos los problemas corrientes de la organización social. Su consejo pasó a ser cada vez más solicitado y aceptado, y él se convirtió en un autócrata del Estado. Su inteligencia y absoluta objetividad se combinaban con la reverencia supersticiosa de la gente para erigirse con más firmeza que cualquier tirano común. Los insignificantes problemas de la gente lo traían sin cuidado, pero estaba dispuesto a recibir los servicios de una raza potente, saludable y armoniosa. Y, para relajarse de las intensas tensiones que le causaban las investigaciones en física y astronomía, se dedicaba al atractivo estudio de la naturaleza humana. Puede parecer extraño que un ser tan totalmente carente de compasión humana pudiese poseer el tacto necesario para gobernar una raza tan emotiva como la tercera humanidad. Pero había desarrollado para sí mismo una muy precisa psicología conductista. Y, al igual que el hábil domador de animales, conocía sin temor de equivocarse cuanto podía esperar de su pueblo, aun cuando sus emociones le fuesen casi por completo extrañas.
Así, por ejemplo, si bien desdeñaba totalmente la admiración que sentían por los animales y plantas, y su religión vital, muy pronto aprendió a no mostrarse hostil con esas obsesiones, sino más bien a utilizarlas para sus propios fines. El interés que él mismo sentía por los animales era solo como materia para sus experimentos. En ese aspecto, su gente lo ayudaba prestamente, en parte porque les aseguraba que su objetivo consistía en el ulterior perfeccionamiento de todos los tipos, y en parte porque estaban fascinados por el absoluto desdén que mostraba por las técnicas comunes tendentes a evitar el dolor durante los experimentos. La observación del intenso sufrimiento ajeno despertaba en su gente el ansia de crueldad tan largamente reprimida, que, a pesar de su conocimiento intuitivo de la naturaleza animal, constituía un factor muy fuerte en la tercera especie humana. Poco a poco, el enorme cerebro exploró el universo material y el de la mente. Dominó los principios de la evolución biológica, y elaboró para su propio goce una historia detallada de la vida en la Tierra. Mediante la maravillosa técnica de la arqueología, conoció la historia de todos los seres humanos primitivos, incluso la del episodio marciano, temas que habían permanecido ocultos para la tercera humanidad. Descubrió la teoría de la relatividad y la del cuanto, la naturaleza del átomo como un complejo sistema de ondas. Midió el cosmos y, con sus delicados instrumentos, contó los sistemas planetarios en muchos de los universos remotos. Resolvió casualmente, para su propia satisfacción al menos, los antiguos problemas del bien y el mal, de la mente y su objeto, de lo uno y lo múltiple, y de la verdad y el error. Creó muchos departamentos de Estado con el fin de registrar sus descubrimientos en un idioma artificial que inventó para ese propósito. Cada departamento constaba de muchos cuerpos de especialistas cuidadosamente elegidos e instruidos, capaces de comprender el tema de su departamento hasta cierto punto. Pero tanto la coordinación de todo ello como el verdadero conocimiento de cada especialidad, incumbían solo al gran cerebro. 2. La tragedia de la cuarta humanidad. Cuando hubieron transcurrido unos 3000 años desde su creación, el individuo único decidió crear otros de su misma especie. Ello no significó que sufriera a causa de la soledad, ni que deseara ardientemente el amor o quizá una compañía intelectual. Era solo que, para emprender una investigación más profunda, precisaba la cooperación de seres de su misma estatura mental. Por lo tanto, proyectó e hizo construir en varias regiones del planeta torres y factorías como la suya, aunque extraordinariamente perfeccionadas. Por intermedio de sus ayudantes, en cada una de ellas implantó una célula de su propio cuerpo residual e indicó cómo debía cultivarse para crear un nuevo individuo. Al mismo tiempo, indicó las operaciones trascendentales que debían efectuarse en sí mismo, para rehacerlo de acuerdo con un plan más ambicioso. De las nuevas aptitudes que introdujo en sí mismo y en su progenie, la más importante era la sensibilidad directa a la radiación. Ello se logró mediante la incorporación en cada tejido cerebral de una cepa especialmente generada de parásitos marcianos. Estos, en adelante, tenían que vivir en el gran cerebro como miembros integrales de cada una de sus células. El cerebro estaba dotado también de un poderoso aparato transmisor inalámbrico. De esa manera, toda la población carente de locomoción y ampliamente distribuida por el planeta podría mantener un contacto telepático directo entre sí. La empresa se realizó con todo éxito. Unos 10.000 de esos nuevos individuos, cada uno de ellos especializado para adaptarse a su cometido y localidad particulares, constituían ahora la cuarta humanidad. En las más altas montañas había superastrónomos con vastos observatorios, cuyos instrumentos eran en parte artificiales, y en parte excrescencias naturales de sus propios cerebros. En las entrañas mismas del planeta, otros, especialmente adaptados al calor, estudiaban las fuerzas subterráneas, y se mantenían unidos telepáticamente con los astrónomos. En los trópicos, en el Ártico, en las selvas, los desiertos y los lechos oceánicos, la cuarta humanidad satisfacía su inmensa curiosidad, y en la patria, en torno al padre de la raza, un grupo de grandes edificios alojaban a centenares de individuos.
Al servicio de esa población mundial, las razas de la tercera humanidad que en su origen habían cooperado para crear la nueva especie humana, ahora cultivaban la tierra, cuidaban del ganado, manufacturaban los inmensos productos que necesitaba la nueva civilización y satisfacían su espíritu con un ritual aún más estereotipado de su antiguo arte vital. Esa degradación de la raza entera hasta una posición servil se había producido de forma lenta, casi imperceptible. Pero el resultado no era menos fastidioso. En algunas ocasiones se producía algún conato de rebelión, pero nunca pasaba a mayores, pues el prestigio y el poder de persuasión de la cuarta humanidad eran irresistibles. Sin embargo, con el tiempo se desencadenó una crisis. Durante unos 3000 años, la cuarta humanidad realizó sus investigaciones con éxito constante, pero luego el progreso se hizo más lento. Cada vez resultaba más difícil encontrar nuevas líneas de investigación. Cierto es que aún quedaban por completar muchos detalles, incluso en el conocimiento de su propio planeta, así como muchísimos más en el conocimiento de los astros. Pero no existía perspectiva alguna de hallar nuevos campos que pudiesen arrojar alguna luz sobre la naturaleza esencial de las cosas. Sin duda, comenzaron a comprender que apenas habían sondeado una ondulante superficie de un océano de misterios. El conocimiento adquirido les parecía perfectamente sistemático, pero totalmente enigmático. Tenían la creciente sensación de que, si bien en cierta manera lo sabían casi todo, en realidad no sabían nada. La mente normal, cuando experimenta una frustración intelectual, puede buscar consuelo en el compañerismo, o en el ejercicio físico, o en el arte. Pero para la cuarta humanidad no existía esa escapatoria. Para ellos, esas actividades eran imposibles y sin sentido. Los grandes cerebros tenían un marcado interés por el mundo objetivo, pero solo como un fuerte estímulo para la actividad intelectual, no porque buscaran el bien de aquel. Admiraban tan solo el proceso intelectivo, así como los principios y las fórmulas interpretativas que de él derivaban. No apreciaban más a los hombres y mujeres que la materia en un tubo de ensayo, ni sentían más interés los unos por los otros que por las calculadoras mecánicas. Más aún de todos ellos podía decirse que se apreciaban a sí mismos tan solo como un instrumento del conocimiento. Muchos individuos de la especie habían sacrificado su cordura, y en algunos casos su propia vida, en aras de la sed obsesiva de saber. A medida que la frustración se tornaba cada vez más y más opresiva, crecía el sufrimiento de la cuarta humanidad a causa de la unilateralidad de su naturaleza. Si bien se mostraban totalmente desapasionados mientras su vida intelectual se desarrollaba con tranquilidad, ahora que ésta se desbarataba comenzaron a dejarse trastornar por estúpidos caprichos y anhelos que justificaban con un sinfín de excusas. Incapaces de moverse y de sentir afecto, eran testigos de la libertad de movimientos, la vida grupal y las relaciones sexuales de sus lacayos. Esas actividades eran una ofensa para ellos, y los invadían unos celos fríos que su dignidad no les permitía reconocer. Así pues, empezaron a manejar los asuntos de la población esclava con menos justicia que la acostumbrada, y esto provocó serias protestas. La crisis sobrevino a raíz de un importante resurgimiento de la investigación, que, según se decía, abatiría las barreras intangibles y permitiría que el conocimiento volviera a progresar. Los grandes cerebros tenían que multiplicarse por miles, y los recursos de todo el planeta debían destinarse de una manera más estricta que antes a la cruzada de la intelección. Los serviles miembros de la tercera humanidad tendrían que realizar, por lo tanto, más trabajo y gozar menos. Anteriormente habrían aceptado de buen grado esa suerte por la gloria de servir a los cerebros superhumanos, pero la época de la devoción ciega había pasado. Se rumoreaba entre ellos que el gran experimento de sus antepasados había resultado un desastre, y que la cuarta humanidad, los grandes cerebros, a pesar de su astucia demoníaca, eran meros engendros. La situación llegó al colmo cuando los tiranos anunciaron que había que degollar a todos los animales útiles, puesto que su manutención constituía una carga económica demasiado pesada para la comunidad mundial. Además, en el futuro solo los grandes cerebros podrían practicar el arte vital. Ese anuncio causó una violenta conmoción en la tercera humanidad, y dividió a sus miembros en dos bandos.
Muchos de aquellos cuya vida estaba al servicio directo de los grandes cerebros se inclinaban por la obediencia, aunque incluso ellos se mostraron profundamente afligidos. La mayoría, por otra parte, rehusó tajantemente permitir la despiadada matanza, o siquiera renunciar a sus privilegios como artistas vitales. Pues, según arguían, matar la fauna del planeta sería violar la bella forma del universo al eliminar muchos de sus más hermosos especímenes. Sería un ultraje al dios de la vida, el cual seguramente se vengaría. Por lo tanto, manifestaron que había llegado el momento de que todos los verdaderos seres humanos se unieran para deponer a los tiranos. Y eso, señalaron, se podía hacer fácilmente. Solo era preciso cortar unos cuantos cables eléctricos, que conectaban a los grandes cerebros con las centrales generadoras subterráneas. Las bombas eléctricas dejarían de suministrar sangre oxigenada a la torre craneana. O, en los pocos casos en que los grandes cerebros se hallaban localizados de tal modo que podían controlar sus fuentes de energía eólica o hidráulica, simplemente había que interrumpir el transporte de alimentos a sus laboratorios digestivos. Los asistentes personales de los grandes cerebros se resistieron a ejecutar esos actos, pues habían dedicado toda su vida, con orgullo y hasta en cierta manera amorosamente, al servicio de los seres venerados. En cambio, los agricultores decidieron retener los víveres. Por lo tanto, los grandes cerebros pertrecharon a sus servidores con una gran diversidad de armas ingeniosas, y se llevó a cabo una vasta destrucción. Pero, como se diezmó a los rebeldes, no quedaron manos suficientes para trabajar los campos. Algunos de los grandes cerebros, y muchos de sus servidores, murieron realmente de inanición. Y, a medida que aumentaban las penurias, los propios sirvientes comenzaron a pasarse a las filas de los rebeldes. Ahora, la tercera humanidad tuvo la certeza de que los grandes cerebros serían muy pronto impotentes, y el planeta volvería a quedar bajo el dominio de los seres naturales. Pero los tiranos no se dejarían derrotar con tanta facilidad. Durante siglos habían estado experimentando en secreto con un medio que les permitiría lograr un dominio absoluto sobre la especie natural. Por eso, cuando todo parecía perdido para ellos, triunfaron. En esa empresa se vieron favorecidos por los resultados que un sector de la especie natural había producido en tiempos pasados, en su esfuerzo por crear comunicantes especializados que pudieran mantenerse en contacto con el mundo invisible. Esa secta, o nación teocrática, que se había esforzado durante muchos siglos en lograr ese objetivo, finalmente obtuvo lo que consideraba un éxito. Así apareció una variedad hereditaria de comunicantes. Ahora bien, aunque esos seres experimentaban trances mediúmnicos en los que al parecer conversaban con habitantes del otro mundo y recibían instrucciones acerca de la ordenación de los asuntos terrestres, de hecho lo que en realidad ocurría es que eran anormalmente sugestionables. Entrenados desde la infancia en la ciencia del mundo invisible, su mente, durante el trance, era asombrosamente fértil en el desarrollo de fantasías basadas en esa ciencia. Abandonados a sí mismos, carecían por completo de iniciativa e inteligencia. En efecto, tan ingenuos eran, y tan indolentes, que mentalmente se parecían más a reses que a seres humanos. Sin embargo, bajo la influencia de la sugestión se tornaban inteligentes y vigorosos. Su inteligencia, empero, que operaba estrictamente en función de la sugestión, era totalmente incapaz de juzgar críticamente lo que se les sugería. No es necesario comentar la caída de esa sociedad teocrática, más allá de decir que, puesto que los asuntos públicos y privados se regulaban consultando a los comunicantes, el Estado se hundió inevitablemente en el caos. La otra comunidad de la tercera humanidad, que se dedicaba a la creación de los grandes cerebros, fue dominando gradualmente todo el planeta. Sin embargo, la estirpe mediúmnica siguió existiendo, y era tratada con una veneración un tanto despectiva. En general, a los mediums aún se los consideraba especialmente dotados del espíritu divino, pero ya no se creía que fuesen tan sabios como para que sus sentencias tuviesen relación alguna con los asuntos mundanos. Fue por medio de esa estirpe mediúmnica que los grandes cerebros intentaron consolidar su posición.
Podemos pasar por alto sus primeros esfuerzos, pero al fin produjeron una raza de máquinas vivientes y hasta inteligentes cuya voluntad podían dominar completamente, incluso a gran distancia. Pues los nuevos seres de la tercera humanidad estaban telepáticamente unidos con sus amos, ya que se habían incorporado a su sistema nervioso. En el último momento, los grandes cerebros pudieron movilizar un ejército de esos esclavos perfectos, al que pertrecharon con las más eficientes armas letales. El resto de los sirvientes originales descubrieron demasiado tarde que habían contribuido a crear a quienes los suplantarían. Se unieron a los rebeldes, solo para compartir su fin. En pocos meses se destruyó a toda la tercera humanidad, salvo a la nueva variedad dócil y a unos cuantos especímenes que se conservaron en jaulas con fines experimentales. Y, al cabo de unos pocos años más, se había exterminado todo tipo de animal que no fuese directa o indirectamente necesario para la vida humana. No se conservó ninguno siquiera como especímenes para la investigación, pues los grandes cerebros ya los habían estudiado en todas las formas posibles. Pero, si bien los grandes cerebros eran ahora los dueños absolutos de la Tierra, no estaban más cerca de su objetivo que antes. La lucha con las especies naturales les había proporcionado una meta. Pero, una vez alcanzada esta, comenzaron a obsesionarse de nuevo a causa de su fracaso intelectual. Con dolorosa claridad se dieron cuenta de que, a pesar del enorme peso de su tejido neuronal, a pesar de su inmenso conocimiento y astucia, prácticamente no se hallaban más cerca de la verdad última que sus predecesores. Unos y otros estaban infinitamente lejos de ella. Para la cuarta humanidad, los grandes cerebros, no había vida posible salvo la del intelecto. Y la vida del intelecto se había vuelto estéril. Era evidente que se precisaba algo más que la mera masa cerebral para resolver los problemas intelectuales más profundos. Por lo tanto, de alguna manera tenían que crear una nueva cualidad cerebral, o formación orgánica del cerebro, capaz de una clase de visión o de discernimiento imposible de lograr en su actual estado. De alguna forma debían aprender a rehacer sus propios tejidos cerebrales de acuerdo con un nuevo plan. Con ese fin, y en parte por celos inconscientes de la especie natural y más equilibrada que los había creado, empezaron a utilizar a los especímenes cautivos de esa especie en una nueva gran empresa de investigación, para descubrir la naturaleza del tejido cerebral humano. Así, se esperaba encontrar algún indicio que señalara la dirección en que se produciría el nuevo salto evolutivo. Los infortunados especímenes fueron sometidos, por lo tanto, a miles de ingeniosas torturas fisiológicas y psicológicas. Algunos eran mantenidos vivos con el cerebro expuesto permanentemente sobre la mesa del laboratorio, para realizar observaciones microscópicas durante sus diversas reacciones psicológicas. Otros fueron llevados a estados extremos de anormalidad mental. Y a otros los mantuvieron en perfecto estado de salud física y mental, solo para acabar sometiéndolos a algún trágico experimento ingeniosamente concebido. Se crearon nuevos tipos que, según se esperaba, pudiesen acceder a una clase de mentalidad cualitativamente más elevada. Pero de hecho solo lograron recorrer toda la gama de las expresiones de la locura. La investigación prosiguió durante unos miles de años, pero fue decayendo gradualmente, tanta era su esterilidad. A medida que se hacía más evidente esa frustración, se fue operando un cambio en la mente de la cuarta humanidad. Sabían, por supuesto, que la especie natural valoraba muchas cosas y actividades que ellos no apreciaban en absoluto. Hasta el momento, eso había parecido tan solo un síntoma del bajo desarrollo mental de la especie natural. Pero la conducta de los infortunados especímenes con los cuales habían estado experimentando había proporcionado a la cuarta humanidad una mayor percepción de lo que la especie natural apreciaba y admiraba, de modo que aprendieron a distinguir entre los deseos fundamentales y los que solo eran accidentales, los que un razonamiento claro habría descartado. De hecho, llegaron a advertir que aquellos seres apreciaban ciertas actividades y ciertos objetos con la misma convicción con que ellos apreciaban el conocimiento. Por ejemplo, los seres humanos naturales se tenían aprecio, y en ocasiones eran capaces de grandes sacrificios por amor al prójimo. También valoraban el amor en sí.
Asimismo valoraban muy seriamente sus actividades artísticas, y consideraban que había una excelencia intrínseca en sus actividades físicas y en las de los animales. De forma gradual, la cuarta humanidad comenzó a darse cuenta de que lo que estaba mal en ellos no eran meramente sus limitaciones intelectuales, sino algo mucho más grave: su incapacidad para apreciar los valores. Y ese defecto, según lo veían, era el resultado, no de una insuficiencia de la capacidad intelectiva, sino de una insuficiencia corporal y de los tejidos del encéfalo. Ese defecto no lo podían remediar, pues era a todas luces imposible rehacerse a sí mismos de una forma tan radical que llegaran a ser más normales. Debían concentrar sus esfuerzos en la creación de nuevos individuos más armónicos que ellos mismos. Podría suponerse que esa tarea no les resultaba en absoluto atractiva. Pero no fue así. Argumentaron lo siguiente: nuestra naturaleza consiste en valorar el conocimiento por encima de todas las cosas. Solo unas mentes más incisivas y con una base más amplia que las nuestras pueden lograr el conocimiento pleno. Por lo tanto, no perdamos más tiempo tratando de alcanzar esa meta en nosotros mismos. Tratemos más bien de crear un ser libre de nuestras limitaciones, con el que podamos alcanzar indirectamente la meta del conocimiento perfecto. La creación de semejante ser requerirá todas nuestras energías, y nos proporcionará la máxima plenitud posible. Abstenerse de llevar a cabo esa obra sería irracional. Así fue como la artificial cuarta humanidad se dispuso a trabajar con un nuevo espíritu sobre los especímenes supervivientes de la tercera humanidad para crear a sus propios sustitutos. 3. La quinta humanidad. El plan para crear los nuevos seres humanos se elaboró con gran detalle antes de que se realizara cualquier intento de crear un individuo real. En esencia, tenía que ser un organismo humano normal, con todas las funciones corporales del tipo natural. Pero había que perfeccionarlo a fondo. Se procuraría proporcionarle la masa cerebral más grande posible y que fuese compatible con el plan general, pero no más. Sus creadores calcularon muy cuidadosamente las dimensiones y proporciones internas que debía tener su ser viviente. Su cerebro no podía ser ni mucho menos tan grande como el suyo, puesto que tendría que llevarlo con él y sostenerlo con su estructura fisiológica. Por otra parte, para que pudiera ser más grande que el cerebro natural, el resto del organismo tenía que reforzarse en igual proporción. Como los miembros de la segunda humanidad, la nueva especie debía ser titánica. En efecto, su tamaño tenía que empequeñecer incluso a los gigantes naturales. Sin embargo, el cuerpo no debía ser tan grande como para que se viese entorpecido por su propio peso o por unos huesos tan macizos que resultara imposible moverlos. Al determinar las proporciones generales del nuevo hombre, sus hacedores tomaron en cuenta la posibilidad de crear huesos y músculos más eficientes. Después de algunos siglos de paciente experimentación, inventaron un medio para implantar en los genes la tendencia a formar tejidos óseos más fuertes y músculos mucho más poderosos. Al mismo tiempo, crearon tejidos nerviosos más especializados en sus funciones particulares. Y en el nuevo cerebro, muy pequeño comparado con el suyo, el reducido tamaño se compensaría mediante el eficiente diseño, tanto de las células individuales como de su organización. Además, se comprobó que era posible economizar algo en el tamaño y la energía vital perfeccionando el sistema digestivo. Se obtuvieron ciertos modelos nuevos de microorganismos, los cuales, al vivir simbióticamente en el intestino humano, facilitarían todo el proceso digestivo y lo harían más rápido y menos irregular. Se prestó especial atención al sistema autorreparador de tejidos, sobre todo aquellos que hasta el momento se deterioraban con mayor facilidad. Y, al mismo tiempo, se diseñó el mecanismo regulador del crecimiento y la senectud general de forma que el hombre nuevo alcanzara la madurez a la edad de 200 años, y conservara todo su vigor durante 3000 años, por lo menos, cuando, con los primeros síntomas graves de decadencia, su corazón dejaría de funcionar de repente. Se debatió si al nuevo ser se le debía conceder una vida perenne, como la de sus hacedores. Pero al fin se resolvió que, puesto que sería solo un tipo transitorio, era más seguro concederle un lapso de vida finito, pero prolongado.
No tenía que haber posibilidad alguna de que se viese tentado a creerse la expresión definitiva de la vida. En cuanto a su capacidad sensorial, el hombre nuevo debía tener todas las ventajas de la segunda y la tercera humanidad, y, además, una sensibilidad mayor y más selectiva en todos los órganos de los sentidos. Más importante fue la incorporación de unidades marcianas en el nuevo modelo de genes. A medida que se desarrollara el organismo, estas unidades debían propagarse y congregarse en las células del cerebro, de modo que cada zona cerebral pudiese ser sensible a las vibraciones etéreas, y la totalidad pudiese emitir poderosas radiaciones. Pero se tuvo cuidado de que esa facultad telepática de la nueva especie permaneciera subordinada. No debía existir peligro alguno de que el individuo se convirtiese en una simple caja de resonancia de la Grey. Prolongadas investigaciones químicas permitieron a la cuarta humanidad perfeccionar los procesos glandulares del hombre nuevo, de modo que pudiese mantener un perfecto equilibrio fisiológico y un temperamento estable. Pues habían determinado que, aunque debía experimentar toda la gama de emociones, sus pasiones no tenían que caer en excesos. Tampoco debía ser propenso a sentir una determinada emoción de forma inconstante. Asimismo era necesario revisar con gran detalle todo el sistema de los reflejos naturales, eliminando algunos, modificando otros, y fortaleciendo los que se considerara convenientes. Se revisarían también minuciosamente todas las complejas reacciones instintivas que habían perdurado en el hombre desde la época del Pithecanthropus erectus, tanto con respecto a la forma de actividad como a los objetos sobre los que debían dirigirse instintivamente. La ira, el miedo, la curiosidad, el humor, la ternura, el egoísmo, la pasión sexual y la sociabilidad serían posibles, pero nunca incontrolables. De hecho, y a semejanza de la segunda humanidad aunque de manera más acentuada, el nuevo tipo debía tener tanto aptitudes para todas las actividades elevadas como una inclinación a lograr aquellos fines que en la primera humanidad solo se alcanzaban después de una laboriosa disciplina. Así, si bien se estimularía la autoestima, también se buscaría que el yo se considerara sobre todo un ente social e intelectual, antes que un salvaje y primitivo. Asimismo, si bien se estimularía la sociabilidad, el primer objeto de interés tenía que ser nada menos que la comunidad organizada de todas las mentes. Del mismo modo, junto a una sexualidad y un amor a los hijos vigorosamente primitivos, también se impulsarían aquellas sublimaciones innatas que se habían manifestado en la segunda especie. Por ejemplo, la capacidad de sentir un amor altruista por los espíritus individuales de toda clase, y por el arte y la religión. Solo por un milagro de pura capacidad intelectual, los grandes cerebros fríamente concebidos y condenados a no tener jamás una experiencia real de esas actividades eran capaces, a raíz del estudio de la tercera humanidad, de comprender su importancia y diseñar un organismo magníficamente capaz. Era como si una raza ciega, después del estudio de la física, pudiese inventar el sentido de la vista. Comprendieron, por supuesto, que la procreación tenía que ser rara en una raza en la que la duración promedio de la vida se contaría en cientos de años. Sin embargo, comprendieron también que, para el pleno desarrollo de la mente, no solo era necesaria la copulación para ambos sexos sino también la paternidad. Esa dificultad se superó en parte mediante el establecimiento de una lactancia y una infancia muy prolongadas, las cuales, necesarias en sí mismas para el adecuado crecimiento mental y físico de esos complicados organismos, brindaba también un ejercicio de la paternidad más largo para las personas maduras. Al mismo tiempo, el proceso del parto se programó para que fuese tan sencillo como en la tercera humanidad. Y se esperaba que, con el gran perfeccionamiento de su organización fisiológica, el niño no necesitaría aquel cuidado ansioso y absorbente que tanto había atormentado a la mayoría de las madres en las razas primitivas. El simple esbozo de estas especificaciones preliminares de un ser humano perfeccionado demandó muchos siglos de investigaciones y cálculos, lo que abrumó incluso a los grandes cerebros. Luego siguió un extenso período de experimentos tentativos en la creación real de ese tipo. Durante algunos miles de años, poco se logró, salvo demostrar que muchas vías promisorias de abordaje en definitiva no llevaban a resultado alguno.
Y varias veces durante ese periodo toda la obra quedó en suspenso a causa de desacuerdos entre los grandes cerebros con respecto al plan de acción que debía seguirse. En una ocasión, incluso, llegaron a la violencia. Un grupo atacó al otro con productos químicos, microbios y ejércitos de autómatas humanos. En resumen, solo después de muchos fracasos y muchas épocas estériles, durante las cuales, por diversas razones, se abandonó la empresa, al fin la Cuarta Humanidad logró desarrollar dos individuos que respondían casi exactamente a lo que habían proyectado en su origen. Se crearon de un solo óvulo fertilizado, en condiciones de laboratorio. Gemelos idénticos, pero de sexo opuesto, se convirtieron en la primera pareja, Adán y Eva, de una nueva y gloriosa especie humana, la Quinta Humanidad. De la Quinta Humanidad puede decirse con justicia que fue la primera en alcanzar las verdaderas proporciones humanas de cuerpo y espíritu. En término medio, sus especímenes eran el doble de altos que los de la primera humanidad, y bastante más que los de la segunda. Por lo tanto, sus miembros inferiores tenían que ser extremadamente sólidos comparados con el torso que debían sostener. Así, sobre el gran pedestal de sus pies se levantaban algo parecido a columnas de piedra. No obstante, si bien sus proporciones eran en cierta manera elefantinas, existía una notable precisión y hasta delicadeza en los volúmenes que los componían. Sus grandes brazos y hombros, empequeñecidos en cierto modo por las fuertes piernas, no solo eran instrumentos poderosos sino también de gran precisión. Por otra parte, las manos eran a la vez fuertes y capaces de gran delicadeza. Pues, mientras que el pulgar y el índice constituían una pinza formidable, el delicado sexto dedo había sido forzado a dividirse en la punta hasta formar dos dedos diminutos y el correspondiente pulgar. Los contornos de los miembros se perfilaban nítidamente, ya que el cuerpo no tenía vello salvo por un casquete de gruesos cabellos en el cráneo que, en los ejemplares originales, eran de un color castaño rojizo. Las bien delineadas cejas podían bajarse para proteger los sensibles ojos del sol. Por lo demás, no había necesidad de vello, pues la piel morena estaba tan ingeniosamente elaborada, que conservaba una temperatura estable tanto en los climas tropicales como en los subárticos, por lo que no era necesaria la protección del pelo ni de la ropa. Comparada con el enorme cuerpo, la cabeza no era grande, aunque la capacidad craneana duplicaba la de la Segunda Humanidad. En la pareja de individuos originales, los inmensos ojos eran de un profundo color violeta. Las facciones, enérgicamente moldeadas y expresivas. Esos rasgos faciales no habían sido diseñados de manera especial, pues la Cuarta Humanidad no los consideraba importantes. Pero la acción de las fuerzas biológicas dio como resultado un rostro no muy diferente del que había sido característico de la Segunda Humanidad, pero con una expresión añadida e indescriptible que ninguna cara humana había tenido hasta entonces. No vamos a ocuparnos en detalle de cómo fue creciendo la nueva población a partir de esa pareja de individuos. Cómo en un principio sus creadores los cuidaron con atención. Cómo luego los nuevos humanos afirmaron su independencia y se hicieron cargo de su propio destino. Cómo los grandes cerebros fracasaron lastimosamente al querer comprender y compartir la mentalidad de sus criaturas, y trataron de oprimirlas. Cómo durante un tiempo el planeta quedó dividido en dos comunidades rivales, y al fin quedó empapado de sangre humana, hasta que los autómatas humanos fueron exterminados, los grandes cerebros perecieron de hambre o estallaron en pedazos, y la Quinta Humanidad quedó diezmada. Cómo, a consecuencia de esos acontecimientos, una densa niebla de barbarie volvió a asentarse sobre el planeta, de modo tal que la Quinta Humanidad, como muchas otras razas, tuvo que volver a reconstruir la civilización y la cultura a partir de sus mismos cimientos. 4. La cultura de la Quinta Humanidad. No es posible repasar las etapas por las que tuvo que avanzar la Quinta Humanidad hacia su civilización y cultura más eminentes, pues es precisamente ese pleno desarrollo cultural lo que nos concierne. E incluso es muy poco lo que puedo decir de sus máximos logros, que perduraron durante muchos millones de años, no solo porque debo apresurarme a terminar mi historia, sino también porque buena parte de esa hazaña escapa totalmente a la comprensión de aquellos a quienes va dirigido este libro.
pues por fin he llegado a ese periodo de la historia de la humanidad en que el hombre comenzó a reorganizar toda su mentalidad para encararse con temas cuya misma existencia había ignorado hasta entonces. Persisten los antiguos objetivos, y se tiene cada vez más conciencia de ello, como nunca hace momento. Pero también están cada vez más subordinados a los requerimientos de los nuevos objetivos que su experiencia más profunda le impone con mayor insistencia. Así como los intereses e ideales de la primera humanidad se hallaban más allá de la comprensión de los simios contemporáneos suyos, así los intereses e ideales de la quinta humanidad en su pleno desarrollo escapan a la comprensión de la primera humanidad. Por otra parte, del mismo modo que, en la vida del hombre primitivo, había muchas cosas que sin duda tenían sentido incluso para los simios, así en la vida de los miembros de la quinta humanidad quedan muchas cosas que son significativas aún para los de la primera. Concebid una sociedad mundial desarrollada en el campo material hasta más allá de los sueños más desbordados de Norteamérica. El poder ilimitado, derivado en parte de la desintegración artificial de los átomos y, en parte, de la aniquilación real de la materia mediante la unión de electrones y protones para producir radiación, eliminaba completamente todo el fardo de tareas ingratas que hasta el momento parecían el inevitable precio de la civilización, por no decir de la vida misma. La vasta rutina económica de la comunidad mundial se llevaba a cabo simplemente apretando los botones apropiados. El transporte, la minería, la manufactura y hasta la agricultura se realizaban de esa manera. Y, además, en la mayoría de los casos la coordinación sistemática de esas actividades era obra de una maquinaria autorregulada. De modo que, no solo ya no era necesario que los seres humanos se pasaran la vida realizando labores monótonas no especializadas, sino que además muchas tareas que las razas anteriores habrían considerado como altamente especializadas aunque estereotipadas, ahora eran efectuadas por máquinas. Solo las industrias pioneras reclamaban aún la atención de la mente de hombres y mujeres, la estimulante investigación, invención, diseño y reorganización, siempre necesarios en una sociedad cambiante. Y, si bien esa tarea era por supuesto inmensa, no podía ocupar toda la atención de una gran comunidad mundial. Así, buena parte de la energía de la raza podía destinarse a otros asuntos menos difíciles y fatigosos, o a buscar recreo en muchos deportes y artes admirables. En el aspecto material, todo individuo era multimillonario, ya que tenía a su disposición una gran diversidad de mecanismos poderosos. Pero también era un monje pobre de solemnidad, pues no ejercía el menor dominio económico sobre los demás seres humanos. Podía volar a través del espacio hasta los confines de la Tierra en una hora, o planear ociosamente entre las nubes durante todo el día. Su máquina voladora no era un avión pesado, sino una barca aérea sin alas o bien un simple monoplaza con el que podía volar con la libertad de un pájaro. No solo era libre en el aire, sino también en el mar. Podía pasear por el fondo del océano o retozar con los peces de aguas profundas. Y como morada podía hacerse el hogar, a voluntad, en una cabaña en el bosque o en uno de los grandes portales arquitectónicos que empequeñecían incluso a los edificios de la era norteamericana. Podía tener un enorme palacio para él solo, con todas sus pertenencias, y hacerlo atender automáticamente por servidores robotizados. O bien podía unirse a otros y crear una colmena de vida social. Todas esas comodidades eran tan naturales para él como para un salvaje puede serlo el aire que respira. Y, dado que se hallaban como el aire, universalmente disponibles, nadie las poseía en exceso y nadie escatimaba su uso a los demás. Sin embargo, la población de la Tierra era ahora muy numerosa. Unos 10.000 millones de personas tenían su hogar en los enormes edificios coronados de nieve, que cubrían los continentes como una maraña. Entre esos enormes obeliscos se encontraban sembradíos, parques y bosques, pues eran muchas las zonas montañosas y selváticas que se conservaban como lugares de esparcimiento. Incluso se mantenía en estado natural tanto como era posible un continente entero, que se extendía de los trópicos al Ártico. Esa región se eligió sobre todo por sus montañas, que se habían vuelto muy apreciadas desde que casi la mayoría de las cadenas montañosas habían quedado reducidas a una insignificancia debido al agua y el hielo.
En ese continente silvestre, individuos de todas las edades se instalaban para vivir durante muchos años como el hombre primitivo, sin elemento alguno de la civilización. Pues se consideraba que una raza altamente evolucionada, dedicada casi por entero al arte y la ciencia, debía tomar medidas especiales para mantener el contacto con lo primitivo. Así, en el continente silvestre se podía encontrar en todo momento a pobladores salvajes provistos de armas de piedra y hueso o, en ciertos casos, de hierro, que ellos o sus amigos habían extraído de la tierra. Esos primitivos voluntarios se dedicaban sobre todo a la caza o simplemente a la agricultura. Sus escasos momentos de ocio los destinaban al arte y la meditación, y a disfrutar plenamente de los valores humanos primitivos. No hay duda de que se trataba de una vida ardua y peligrosa la que esos intelectuales se imponían a sí mismos de forma periódica. Y, si bien lo hacían con agrado, a menudo se amilanaban ante su rudeza y ante la incertidumbre de si retornarían algún día a la vida civilizada. Pues el peligro era verdadero. La quinta humanidad había compensado la estúpida aniquilación de los animales ocasionada por la cuarta, creando todo un sistema de tipos nuevos, que distribuyeron luego en el continente silvestre. Y algunos de esos animales eran carnívoros tan pavorosos que el hombre, pertrechado con armas apenas primitivas, tenía buenas razones para temerlos. En el continente silvestre, la tasa de mortalidad era inevitablemente alta, y muchas vidas prometedoras encontraban un fin trágico. Pero se reconocía que desde el punto de vista de la raza ese sacrificio valía la pena, pues los efectos espirituales de la institución de un período de salvajismo eran notorios. A esos seres cuyo ciclo vital duraba 3000 años, dedicados casi por entero a empresas civilizadas, una década pasada en los bosques les proporcionaba nuevo vigor y conocimiento. La cultura de la quinta humanidad estaba influenciada en muchos aspectos por la comunicación telepática entre sus miembros. Las obvias ventajas de esa actitud ahora estaban aseguradas sin peligros. Todo individuo podía aislarse a voluntad de las radiaciones de sus semejantes, fuera de forma total o bien con respecto a elementos particulares de su proceso mental. Y así no corría el peligro de perder su individualidad. Pero, por otra parte, era inmensamente más capaz de compartir la experiencia de los demás que aquellos seres para quienes la única comunicación posible era la simbólica. El resultado fue que, si bien aún había conflictos de voluntades, estos se resolvían mediante la compresión mutua con mucha mayor facilidad de lo que había sido habitual en las especies anteriores. De modo que no existían conflictos radicales ni duraderos, ni de pensamiento ni de deseo. Se reconocía de manera universal que toda discrepancia de opinión y de objetivo se podía resolver por medio de la discusión telepática. A veces, el proceso podía ser fácil y rápido. Otras no se conseguía sin una paciente y detallada exposición de mente a mente, como para arrojar luz sobre el punto donde se había originado la diferencia. Como consecuencia de la facultad telepática general de la especie, el lenguaje ya no era absolutamente necesario. Aún se conservaba y valoraba, pero solo como un instrumento para el arte, no ya como medio de comunicación. Claro que el pensamiento aún se valía fundamentalmente de la palabra, pero en realidad ya no había más necesidad de recurrir a ellas en la comunicación que la que había para pensar en privado. Sin embargo, el lenguaje escrito seguía siendo esencial para el registro y conservación de las ideas, y tanto el lenguaje como su expresión escrita se volvieron más complejos y precisos que antes, y eran instrumentos más fiables para la expresión y creación de ideas y emociones. La telepatía se combinaba con la longevidad y la extremadamente sutil estructura cerebral de la especie para proporcionar a cada individuo un número inmenso de amigos íntimos, así como un somero conocimiento de la raza entera. Me temo que esto parezca increíble a mis lectores, a menos que sea posible convencerlos de que lo consideren como un síntoma del más elevado desarrollo mental de la especie. Sea como fuere, es un hecho que cada persona conocía a todas las demás, al menos de vista, o de nombre, o como profesional. Resulta imposible ponderar los efectos de esa capacidad de relación interpersonal. Significa que la especie constituía en todo momento, si no una estricta comunidad de amigos, al menos un vasto club o universidad.
Además, puesto que todo individuo veía su propia mente reflejada, como si dijéramos, en muchas otras mentes, y como sea que existía una gran variedad de tipos psicológicos, el resultado en cada individuo era una muy acusada conciencia de sí mismo. En los marcianos, la relación telepática había desembocado en una verdadera mente grupal, un simple proceso psíquico englobado en la radiación electromagnética de toda la raza. Pero esa mente grupal era inferior en capacidad a las mentes individuales. Todo lo que distinguía a un individuo en sus mejores aspectos no incidía en la mente grupal. Pero, en la quinta especie humana, la telepatía no era más que un medio para que los individuos se relacionasen. No existía tal mente grupal. Por otra parte, la relación telepática se daba incluso en los más altos niveles de la experiencia. Si la mente pública, o mejor dicho, la cultura pública de la quinta humanidad existía, era gracias a la relación telepática en el arte, la ciencia, la filosofía y la apreciación de las personalidades. En los marcianos, la unión telepática se realizaba principalmente mediante la eliminación de las diferencias entre los individuos. En la quinta humanidad, la comunicación telepática era una suerte de multiplicación espiritual de la diversidad mental, por medio de la cual toda mente se enriquecía con el tesoro de otras 10.000 millones. Por consiguiente, cada individuo era, en un sentido muy real, la mente culta de la especie. Pero existían tantas mentes semejantes como individuos. Todo individuo era un centro consciente que participaba en la experiencia de todos los demás centros y contribuía a crearla. Ese estado de cosas no habría sido posible si la comunidad mundial no hubiese centrado su atención y energía en las actividades mentales superiores. Toda la estructura de la sociedad estaba concebida en relación con su mejor cultura. Resulta casi imposible dar siquiera una idea de la naturaleza y fines de esa cultura, y tornar creíble que una población entera haya pasado decenas de millones de años, no dedicada por completo a progresar industrialmente, y ni siquiera de un modo preponderante, sino casi por entero al arte, la ciencia y la filosofía, sin repetirse ni caer en el tedio. Solo puedo señalar que, cuanto más grande es la evolución de la mente, más aspectos descubre en el universo para ocuparse de ellos. No es necesario decir que la quinta humanidad había dominado en un principio todas las paradojas de la ciencia física que tan perplejo habían dejado al hombre de la primera. No es preciso señalar tampoco que poseía un conocimiento muy completo de la estructura del cosmos y del átomo. Pero una y otra vez algún nuevo descubrimiento destruía los fundamentos de la ciencia, de modo que con toda paciencia debía reconstruirla de acuerdo con un nuevo plan. Sin embargo, al fin, con la clara formulación de los principios de la psicofísica, en los cuales se fundían la antigua psicología y la antigua física en química combinación, por así decirlo, pareció que al fin había construido sobre la roca. En esa ciencia, los conceptos fundamentales de la psicología tenían un significado físico, y los conceptos fundamentales de la física se formularon en términos psicológicos. Además, se descubrió que las relaciones fundamentales del universo físico eran de la misma naturaleza que los principios fundamentales del arte. Pero y ahí residía el misterio y el horror. Incluso para la quinta humanidad no había prueba alguna de que ese cosmos estéticamente admirable fuese obra de un artista consciente, ni tampoco de que mente alguna pudiera evolucionar hasta tal punto, que fuera capaz de apreciar el todo en todos sus detalles y unidad. Puesto que, en algún sentido, la quinta humanidad consideraba que el arte era básico para el cosmos, le preocupaba en gran manera la creación artística. Por consiguiente, todos los que no eran organizadores económicos o sociales, ni investigadores científicos, ni filósofos puros, eran artistas o artesanos creativos de profesión. Es decir, estaban dedicados a la producción de objetos materiales de varias clases, cuyas formas debían ser estéticamente significativas para quien las percibiera. En algunos casos, el objeto material era una frase verbal. En otros, pura música. En otros, coloridas formas móviles. En otros, un complejo de cubos y barras de acero. En otros, una traslación de la figura humana a un medio particular, y así sucesivamente.
Pero también el impulso estético se expresaba en la producción manual de innumerables utensilios comunes, que en ocasiones se decoraban profusamente, y en otras se les confería valor por la belleza de su función. Todo medio artístico que se hubiese adoptado en alguna ocasión fue utilizado por la quinta humanidad, y también se usaron innumerables materiales nuevos. En general apreciaban más las artes que no fuesen estáticas que aquellas que implicaran tiempo y espacio. Pues, como raza, el tiempo les fascinaba de manera peculiar. Esos innumerables artistas consideraban que estaban haciendo algo de suma importancia. El cosmos debía contemplarse como una unidad estética de 4 direcciones, y de una complejidad inconcebible. Las obras humanas de arte puro se consideraban instrumentos mediante los cuales el hombre podía observar y admirar algún aspecto de la belleza cósmica, pues permitían enfocar rasgos del cosmos demasiado vastos y elusivos para poder ser apreciados de otra forma. La obra de arte, en ocasiones, se asemejaba a una sucinta fórmula matemática que expresara inmensas esferas de acción aparentemente caóticas. Pero en el caso del arte, se decía, la unidad que el objeto artístico descubría era aquella en la que los factores de naturaleza vital y de la mente misma se constituían en miembros esenciales. Así pues, se consideraba que la raza estaba comprometida en una gran empresa de descubrimiento y creación a la que cada individuo contribuía con algún aporte único, al mismo tiempo que evaluaba el conjunto. Ahora bien, a medida que los años pasaban a ser millones y decenas de millones, comenzó a advertirse que el movimiento cultural mundial parecía avanzar describiendo una espiral. Había una era durante la cual el interés de la raza se centraba casi por completo en ciertos campos o aspectos de la existencia. Y luego, después de tal vez 100.000 años, estos parecían haber sido plenamente cultivados, y se dejaban abandonados. Durante la siguiente época, la atención se dirigía en general a otras esferas, y luego a otras, y de nuevo a otras más. Pero, a la larga, se volvía a los campos abandonados, y entonces se descubría que ahora podrían dar milagrosamente 1.000.000 de cosechas más. De modo que, en la ciencia y en el arte, el hombre seguía recurriendo una y otra vez a los antiguos temas, para volver a trabajar sobre ellos con meticuloso detalle a fin de arrancarles una nueva verdad y una belleza tales que, en épocas pasadas, jamás habría podido concebir. Así era como, aunque la ciencia adquiría una visión cada vez más amplia y detallada de la existencia, periódicamente descubría algún principio revolucionario general que daba un nuevo significado a todo el contenido. En cuanto al arte, en una época aparecían obras que parecían casi idénticas a las obras de otra época, pero que para el ojo sagaz eran incomparablemente más significativas. De manera similar, con respecto a la propia personalidad humana, los hombres y mujeres que vivían en las postrimerías de la era de la quinta humanidad a menudo podían descubrir en el remoto comienzo de su raza seres que eran curiosamente parecidos a los actuales, aunque se hubieran expresado en menos dimensiones que ellos, cuya naturaleza ya era multidimensional. Así como un mapa es un reflejo de la tierra montañosa, o la fotografía del paisaje, o del mismo modo que el punto y el círculo son respecto a la esfera, así también, y solo así, la quinta humanidad temprana se asemejaba a la flor de las especies. Estas afirmaciones podrían aplicarse con mayor o menor acierto a cualquier período de progreso cultural estable. Pero en este caso adquieren un significado peculiar, que ahora tengo que ingeniármelas para sugerir en cierta